Buenos días, mis hermanos. El día de hoy, a raíz de todos estos problemas que hemos tenido, la enseñanza de este día va a ser a través de video. La enseñanza de este día va a ser a través de estas herramientas tecnológicas que tenemos. Vamos a echar mano de ellas para que nuestra enseñanza no sea suspendida. Y de paso, sirve que queda esto grabado para que si en un futuro quieren analizarlo, tienen preguntas, quieren que también sigamos tal vez con esta dinámica, pues ya está hecho. Este es el primer paso. Entonces, esperemos que se resuelva la situación pronto, pero aún así quizá podemos hacer de esta otra herramienta también para la enseñanza. Dicho esto, pues vamos a empezar el día de hoy con nuestro mensaje que tenemos para esta, bueno, normalmente es esta mañana, pero independientemente de cuándo lo estés viendo, que sea de bendición para tu vida. A lo largo de estas enseñanzas que hemos tenido, hemos estado hablando acerca de la carta de Santiago. Santiago escribe una carta general, haciendo hincapié en varias cosas. Un pequeño resumen que podemos ver a raíz de esta carta de Santiago es que él, en esta carta universal, nos va presentando una lección que influye en muchos aspectos de la vida del creyente. Una lección que se enfoca no solo en el ámbito espiritual, sino también se desarrolla en un plano social. Una lección que afecta a las relaciones y las áreas en donde te desenvuelves. Esta lección es acerca de la sabiduría. Recapitulando un poco acerca de estas enseñanzas que hemos tenido anteriormente, Santiago, después de dar un saludo a los hermanos, entra de lleno en lo que quizás sea una de las mayores preocupaciones que tiene el pueblo cristiano. Esta preocupación es acerca de las pruebas. Así es. ¿Qué sucede cuando yo como creyente soy expuesto a alguna prueba? ¿Qué pasa cuando algo reta mi fe? ¿Qué pasa cuando algo reta los principios que provienen de mi fe misma? Él, Santiago, obviamente, sin tardanza, nos recuerda que la prueba de nuestra fe es parte de la formación de Dios para alcanzar una integridad. Y esto hace énfasis en el hecho de que si no tenemos la sabiduría para sobrellevar las pruebas, nosotros tenemos que ir directo a Dios. Él nos las concederá de una forma abundante, dice. Tenemos que ir con fe, obviamente, a pedirle que nos dé sabiduría. Y así podamos ver claramente el propósito de esas pruebas que estamos teniendo. Esta misma sabiduría que pedimos al Padre es la guía para nuestra integridad. Es decir, lo que decimos tiene que ser lo que hacemos. Predicar con el ejemplo. Que nuestras acciones sean congruentes a lo que decimos y a lo que creemos. No es sabio para nada decir una cosa y hacer lo contrario. Ya lo dijo nuestro Señor Jesús en el Sermón del Monte, que tú sí sea sí y que tú no sea no. Santiago también nos habla acerca del trato con las demás personas y señala fuertemente a la parcialidad. El hecho de que tengamos preferencias de trato con las personas basándonos solamente en las apariencias físicas, en lo externo o incluso en nuestros propios prejuicios no es sabio. Nosotros definimos la sabiduría en dar un uso práctico del conocimiento que hemos adquirido. Aquel conocimiento que con inteligencia ya lo hemos razonado previamente, lo podemos poner en práctica. Santiago nos ha llevado de la mano a través de su carta por todo este proceso, exponiéndonos diferentes áreas en las que, como cristianos, tenemos que mostrar una sabiduría íntegra. Él nos presenta ahora en esta sección un nuevo nivel, un nivel más profundo, en el cual debemos de entender lo difícil que radica el tratar de controlar nuestra lengua. Por si no lo sabían, la sección del día de hoy que estamos tomando es Santiago capítulo 3. La primera parte de esta sección, Santiago hace un tremendo énfasis en que comprendamos la magnitud de la importancia que es este pequeño órgano de nuestro cuerpo. Su importancia, claro que sí,
Es lo primero de lo que él habla. Y empieza con una advertencia. Y empieza con una advertencia para aquellos que quieren enseñar, aquellos que quieren hacerse maestros, aquellos que buscan tener mejores responsabilidades. Pero vayamos a la lectura. Si me permite, voy a leer la porción y ustedes pueden seguirlo con la mirada. Estamos en nuestras Biblias, Santiago capítulo 3, versículos del 1 al 12. Dice la Escritura: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma, y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Entonces comienza Santiago hablando acerca de la importancia que tiene nuestra lengua, la importancia que tiene las cosas que decimos. Obviamente no se refiere a una lengua literal, está refiriéndose a la manera de expresarnos, a la manera que tenemos de hablar, al contenido de lo que hablamos. Entonces nos advierte acerca de la responsabilidad que conlleva. Definitivamente, una mayor responsabilidad va a tener un mayor impacto en las cosas que decimos. No es lo mismo que yo hable de política, diciendo cosas tal vez equivocadas, tal vez inciertas, o incluso tal vez en contra de cierto gobierno, a que el presidente lo haga. Si yo hablo mal del presidente de Rusia, de China, de Estados Unidos, no pasa nada. A final de cuentas, quizá alguna persona me vea, me lo reclame, pero de ahí no va a suceder más. Pero ¿qué pasa si nuestro presidente, por ejemplo, o del país del que sea que estemos hablando, habla mal de otro presidente, de otro país, de una entera nación? ¿Qué pasa si ofende un presidente a una nación? Obviamente va a acarrear un montón de problemas políticos, van a exigir que se disculpe, e incluso esta persona, este presidente hipotético, puede ser puesto en tela de juicio su forma de llevar las cosas. Una guerra, no lo sé, pero definitivamente entre mayor responsabilidad tengamos, tiene mayor peso lo que decimos, como ejemplo para los demás, claro. Y Santiago es sabio al decir que todos nos equivocamos. Dice, todos ofendemos muchas veces. Esto quiere decir que todos decimos ciertamente cosas que tal vez pueden ofender a alguien más, a propósito o sin querer. Y cuando nos equivocamos, dice, debemos de tomar en cuenta las responsabilidades que tenemos de nuestras palabras. Porque si yo ofendo a un hermano y me doy cuenta de ello, es mi responsabilidad sanar las cosas. Es mi responsabilidad ir con él y decir, ¿sabes qué? Esto que yo hice estuvo mal, pero necesito que lo arreglemos. Perdóname si te ofendí, o perdóname porque te ofendí, y necesitamos llevarlo a un mejor puerto. Entonces necesitamos sabiduría en lo que decimos, sabiduría que tiene que expresar
nuestra boca de una forma que nadie se sienta ofendido, o incluso de una forma para que si alguien se ofende, no sea por razones equivocadas. Él hace una declaración muy fuerte. Santiago dice: si tú eres capaz de refrenar tu lengua, eres una persona perfecta. ¿Quieres saber cuánto dominio propio tienes? ¿Quieres saber qué tanto autocontrol en tu vida tienes? Simple y sencillamente, ponte a pensar. ¿Qué tanto dominas lo que dices? Cuando estás enojado, cuando estás frustrado, cuando algo te hizo molestar, no sé, el tráfico, el trabajo, la familia, sientes mucha presión, tienes estrés y de repente algo sucede, ya sabes, el famoso dicho, la gota que derrama el vaso. ¿Cómo respondes? En tu respuesta está el darnos cuenta si tienes o no dominio propio. Entonces, primer punto que Santiago toca en esta sección, la importancia que tiene la lengua. Inmediatamente, Santiago empieza a hablar acerca del alcance que tiene la lengua. Primero te dice que es muy importante, pero después te dice hasta dónde puede llegar. ¿Cuál es el alcance que puede tener lo que tú hablas, lo que tú dices? Por eso debes de tener mucho cuidado con lo que estás hablando. Él hace unas comparaciones. La primera comparación que él nos da es acerca de un caballo con bridas. Es decir, la serie de cuerdas que el caballo tiene en su cabeza, en su boca, para dirigirlo. Él dice: cuando tiene bridas un caballo, tú le puedes poner freno. Con las bridas, controlas hacia dónde quieres que se mueva. Controlas a todo el caballo. Lo curioso de esto, o la comparación que él hace, es: un caballo es un animal muy grande, muy fuerte, que definitivamente, si él quisiera, podría tirarte, revolcarte, no hacerte caso a dónde vas. Pero cuando el caballo es entrenado, cuando el caballo es enseñado a seguir ciertas direcciones, a seguir la guía del jinete, él puede ser llevado a donde el jinete quiera, a través de las bridas, del collar, de las cuerdas con las que lo sujetan. El siguiente ejemplo que da es el de un barco. Él dice, una nave que es tan grande, un barco obviamente, es controlado por un pequeño timón. Un timón muy pequeño, dice. Hace unos días estaba viendo una noticia curiosa acerca de me parece que es un empresario chino que está construyendo, mejor dicho, una réplica de lo que fue el Titanic. Obviamente, con los avances modernos, ya saben, ya todo más electrónico, digital, pero en esta réplica él conserva la misma estructura de la cabina, o es lo que quiere hacer, la misma estructura de la cabina que tenía el Titanic original. Un barco transatlántico enorme que era controlado por un pequeño timón. Digo, salva las proporciones. Pero lo impresionante de todo esto es que este timón es capaz de dirigir esta inmensa máquina. Y es la comparación que da Santiago con respecto de la lengua, con respecto de lo que tú hablas. Aunque tu lengua sea muy pequeña en tamaño físico, tiene un gran impacto, tiene un gran alcance. Puede decir cosas que tengan unas consecuencias muy, muy, muy grandes. Y eso es a lo que Santiago se refiere. El tercer ejemplo que él nos da la tercera comparación es un fuego, un pequeño fuego, dice. Hace un tiempo estaba yo viendo un programa con mi esposa y estábamos viendo este programa donde había unas personas que estaban construyendo una casa. Estaban en California, en Los Ángeles. Y estaban construyendo esta casa, pero de repente llegaron las autoridades a decirles, ¿saben qué? Ustedes no pueden soldar aquí. Estaban ellos haciendo una estructura metálica, les dijeron, ustedes no pueden soldar así, de esa forma. A lo que ellos respondieron, ¿por qué? Estamos tomando medidas de seguridad, tenemos nuestro equipo, nuestras protecciones, entonces no veo cuál es el problema. Y estas personas, estos encargados, dijeron que el departamento de bomberos tiene normas muy estrictas en California acerca de cómo llevar a cabo este tipo de trabajos, porque es muy común en California los incendios forestales.
y la más pequeña chispa puede prender todo. Entonces le pidieron a este hombre que se pusiera no solamente el equipo de seguridad para él, sino también un equipo de seguridad para todo lo que tenía que soldar. De manera que, a final de cuentas, tuvieron que mojar el piso, poner una mesa especial en un lugar alejado, y lo cubrieron todo para que ninguna chispa pudiera escapar y no iniciara un incendio. La cosa es que una pequeña chispa puede encender un gran fuego, un enorme fuego. Si recuerdan, al principio de este año, 2020, todo el mundo estaba hablando acerca de que si iba a empezar una tercera guerra mundial. Hubo una fricción ahí entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de Corea del Norte, y en esta fricción se empezaron a amenazar el uno al otro. Afortunadamente no llegó a más, y estuvo un par de provocaciones, pero el punto es que con solo las palabras estaban llevando todo a un plano más delicado. Las palabras hicieron que las personas empezaran a preguntar acerca de que si iba a haber una nueva guerra. Ese es el alcance de tu boca. Quizá tú no puedes echar a pelear a un país, pero definitivamente puedes hacerte enemigos. Definitivamente puedes traer ruina para ti y para tu casa si te pones a discutir, a hablar, a gritar, sin pensarlo antes. En Mateo 5:22 nos recuerda el Señor Jesús, que dijo: cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, esto es una maldición, cualquiera que maldiga a su hermano quedará expuesto al fuego del infierno. Recuerdan que cuando el Señor Jesús, Él dijo: ustedes han oído que cualquiera que mata a alguien, pues es pecado. Pero yo les digo, si tan solamente miras con odio en tu corazón a una persona, ya eres culpable de asesinato para esa persona. El mirar con odio, cuando se expresa en palabras, tiene ese peso de asesinato. Definitivamente tiene un alcance tremendo las cosas que decimos. Está en nosotros tener un control o un freno. Si no tenemos un control, si no tenemos un freno para nuestra lengua, esto lo va a invadir todo. Santiago nos presenta, número 1, la importancia que tiene la lengua. Número 2, el alcance que tiene, hasta dónde puede llegar. Y número 3, nos habla acerca de la incongruencia de no domar lo que decimos. Él dice, y esto creo que es la aseveración más fuerte que él puede tener: con la misma lengua, con la misma boca, con tu misma forma de expresarte, bendices a Dios, pero con esa misma boca maldices a los hombres que están hechos a la imagen de Dios. Creo que esta es la aseveración para un cristiano que es más fuerte, que pega más fuerte en el corazón. ¿Cómo es posible que tú, llamándote cristiano, bendigas a Dios los domingos en la iglesia, pero de lunes a sábado te la pases maldiciendo, instigando, criticando, murmurando en contra de los hombres y mujeres, obviamente, en contra de las personas que están hechas a la imagen de Dios? ¿No trae esto a Dios mismo abajo? Cuando tú hables de una persona, cuando tú quieras criticar a alguien, cuando tú pienses en hacer algo
en tu mente, incluso en contra de uno de tus hermanos, en contra de uno de tus vecinos, de tus amigos, de tus compañeros de trabajo, cuando alguien te ofenda y tú sientas el impulso de contestar de regreso, piensa que es la imagen de Dios mismo la que tienes enfrente de ti. Obviamente no es una imagen física, pero es una imagen que Dios mismo en su creación nos ha hecho partícipes de Él. Y esa es la imagen que nosotros pisoteamos cuando no dominamos nuestra lengua y cuando maldecimos a alguien más. Eso es una incongruencia. En el capítulo pasado, Santiago dice que la fe sin obras está muerta. Que la fe que tú dices que tienes se tiene que demostrar en tu trato a las demás personas. Al principio del capítulo 2 él habla acerca de la parcialidad, que cuando tratas bien a alguien y mal a alguien más, basado en apariencias físicas, en lo intrascendente. Pero cuando en tu lengua, en tu modo de expresarte, en tu boca, estás hablando acerca de maldiciones, esto es una incongruencia, es una hipocresía. Que tú estés maldiciendo a las personas toda la semana y el domingo llegues a la iglesia diciendo gloria a Dios, aleluya, y este tipo de situación no lleva nada bueno. Dice Santiago, hermanos míos, esto no debe de ser así. Y algo que me llama mucho la atención, en el versículo 12, ya para terminar, dice, hermanos míos, dice, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? Pero lo que me llama la atención más es la palabra puede. Esta palabra indica definitivamente una incapacidad de hacerlo. En el capítulo anterior apenas estábamos viendo que las obras, la forma en la que tú te comportas, es una evidencia clara acerca de la fe que tú tienes. Si tus obras son malas, tu fe está muerta, tu fe no vale. No estoy diciendo que la salvación sea por obras, pero sí está diciendo que si tus obras son malas, definitivamente no eres salvo. De igual forma aquí dice, si de tu boca están saliendo puras maldiciones, eso no es una buena señal para tu espiritualidad. No puedes decir que eres salvo si solamente salen maldiciones de tu boca. Ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. En conclusión, nada más para recapitular todo esta sección de Santiago, hablando acerca de la lengua. Primero nos recuerda que es algo muy, muy, muy importante. No podemos decir somos cristianos y descuidar la forma en la que nos expresamos, la forma en la que hablamos. No está diciendo esto que tenemos que ser toda la vida solemnes y decir, ay, sí, no, y callarnos todo lo que decimos. No. Al contrario, nos está diciendo que en todas nuestras interacciones debe de verse Dios reflejado. Nos dice, ten siempre en cuenta qué tan importante es lo que tú estás diciendo. La segunda cosa que nos pone Santiago es el alcance que esto tiene, el alcance que esto conlleva. Lo que tú dices es importante porque tiene un gran alcance. 3, nos dice, si tú dices una cosa, no dominas lo que estás hablando, esto es una incongruencia si te llamas cristiano. Esto es una hipocresía si te llamas cristiano. Para terminar, permítame mostrarles 3 versículos que hablan acerca de esto. 3 versículos que hablan acerca de la lengua. No se encuentran en Santiago, pero creo que serán un gran refuerzo de lo que Santiago está tratando de decir. El primero lo encontramos en Proverbios 13:3 y dice, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. ¿Alguna vez has tenido problemas por hablar de más?
Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. La pregunta aquí sería, cuando hablas con otra persona o de otra persona, ¿es para edificarla, para exaltarla, o simple y sencillamente para criticarla? Decía cierto pastor: si tú te la pasas criticando y señalando los pecados y los errores de los demás, pero no llevas o no ayudas a llevar a esta persona a Cristo, es exactamente el mismo trabajo que Satanás hace. Y para finalizar, Lucas 6:45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué estás hablando? ¿Cosas buenas o maldiciones? De la abundancia del corazón habla la boca. Hermanos, yo con esto me despido. Espero que este tema sea de reflexión para cada uno de nosotros, que podamos hacer en nuestra vida un parteaguas y analizar profundamente la forma en la que nos expresamos, la forma en que hablamos. Que podamos analizar de qué manera estamos nosotros contribuyendo a la imagen de Dios a través de nosotros y el testimonio que estamos dando. Recuerda, una misma fuente no puede dar agua dulce y agua salada. ¿Qué clase de agua hay en tu fuente? Hasta luego, hermanos. Eso es todo. Que Dios los bendiga.